tardes a todos y a todas. Estamos en la tercera entrevista ya de este curso de urbanismo inclusivo, urbanismo para las personas, organizado por la Federación Asturiana de Concejos. Hemos llegado a ese módulo formal del que hablábamos en el primer capítulo, que era que no solamente tenemos que tener en cuenta el contenido que introducimos en las acciones urbanísticas, sino la forma con la que tomamos las decisiones y ese contenedor en el que tenemos que incluir a las personas, a la ciudadanía, en la toma de decisiones, más allá que lo que podrían ser pues, las consultas públicas que establece la normativa, ¿verdad? Me acompaña en esta tarde de hoy, vamos a charlar con Lala Moreno. Buenas tardes, Lala. Buenas tardes, Modena. Os presento, Lala Moreno, es la directora general de Ordenación de Urbanismo y de Ordenación del Territorio del Gobierno de Extremadura, a quien quiero agradecer pues, que nos haya atendido y que se haya sumado a participar en este curso. Y nos hacía mucha ilusión tenerte aquí, Lala, porque cumples o tu trabajo ya desde el año 2015 como directora general, pues en esa trayectoria yo creo que ya larga y intensa, porque los tiempos modernos van muy rápido, pues sí que queríamos que pudieras compartir con nosotros y con nuestra experiencia. Lala es arquitecta por la Escuela Técnica de Arquitectura de Sevilla. Ha hecho, bueno, pues un posgrado en teoría y práctica de rehabilitación arquitectónica. Es directora general desde el año 2015 y pues unos trabajos muy interesantes sobre los que yo quiero trabajar o quiero abordar en esta tarde. Destaca pues la Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo Sostenible, que ya en la propia ley pues recoges de lo que va este curso. La Ley de Coordinación Intersectorial para la agilización y simplificación de procedimiento. Decirte, Lala, que en la jornada que hemos tenido abierta, pero también en otros, en módulos y en el contenido que estamos trabajando, eh, la dinámica de la planificación urbanística, pues ha habido algún tipo digamos, bueno, pues de necesidad de mejora, por llamarlo de alguna manera en positivo, ¿no? Que a veces encorseta mucho pues todo lo que es el proceso del planeamiento y que puede limitar un poco pues las necesidades reales y efectivas de la ciudadanía. Pues en esto también has trabajado y bueno, pues también has trabajado en otro proyecto, normas técnicas para la integración de la dimensión de género en la planificación. Yo creo pues que es una suerte para las personas de Extremadura que te tengan de directora de urbanismo y de ordenación del territorio, y una suerte que nos hayas bueno, pues, contestado que sí a participar en este curso, ¿no? Por lo tanto, te lanzo así 3 palabras eh, que, que, que quiero, bueno, pues sobre los que quiero charlar. Uno es participación. eh, Otro es eficiencia y el otro es, bueno, perspectiva de género. Son, digamos, que las 3 cosas en este módulo de participación específica que queremos abordar contigo, Lala. Pues 3 palabras apasionantes. A mí me encanta lo que estáis haciendo, daros la enhorabuena y bueno, y la enhorabuena también a los participantes porque sé que además el curso cuenta con excelentes profesionales que están muy a la altura de lo que se quiere trabajar, que es situar a las personas en el centro del diseño de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. Somos hermanos, somos hermanas, porque Extremadura tiene 388 municipios, de los que solamente el 10% tienen más de 5.000 habitantes. Y de ese 90% restante, el 80% tienen menos de 1.000 habitantes, en 42.000 kilómetros cuadrados. O sea, fijaros la extensión tan grande y que todos somos, bueno, pues eso, muchos pequeños municipios muy dispersos.
Entonces, bueno, tema de participación, pues no pueden ser participación en los círculos que se organizan por barrios que tienen esa comodidad de acción. Nosotros, pues la verdad, en el tema de participación, entendemos que es la piedra angular de cualquier estrategia, pero la dificultad enorme con la que nos enfrentamos en el urbanismo y en el territorio es la absoluta desafección de la ciudadanía con respecto al urbanismo y a la ordenación del territorio. Parece que el diseño de las ciudades, de nuestros pueblos, lo hemos quedado en manos de otros organismos que son superiores y no nos hemos sentido identificados con el diseño de nuestro entorno, o sea, con todo lo que se va a referir a nuestra vida. Entendíamos que las exposiciones públicas no eran suficientes, entendemos que las exposiciones públicas no han sido capaces de captar la atención de la ciudadanía, más que algunos puntuales acciones de gente que se sintiera más damnificada, digamos, por ese urbanismo que se proyectaba, pero que no englobaba a toda la ciudadanía. Entonces, bueno, nosotros entendíamos primero que teníamos que reformar nuestra normativa, la teníamos, creo que vosotros estáis en un momento parecido, es apasionante, a mí desde luego fue un trabajo muy duro, pero desde luego yo creo que de los más bonitos que he hecho en mi vida, porque quisimos que la ley fuera por capilaridad, que fuera de abajo arriba y que tuviera una participación lo más extensa posible y lo más real posible. Fijaros, al final conseguimos que de los 388 municipios, 322 municipios trabajaron la ley con nosotros, hicieron aportaciones, dinamizándola a través de nuestras oficinas técnicas urbanísticas, que nosotros tenemos oficinas por comarca, nosotros desde Urbanismo y Territorio funcionamos por comarca de agrupación de municipios y en ellas pues tenemos subvencionada una oficina que cuentan con arquitectas y arquitectos, jurídicos, en fin, cuentan con un equipo técnico bastante importante. Estos equipos traducían lo que los municipios nos querían pedir. Queremos construir más en suelo rústico, queremos que no nos pongan trabas a la hora de pintar nuestras casas de otros colores, queremos, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí recaudamos de hasta 211 ayuntamientos y luego todas las oficinas hicieron ese trabajo de aportaciones. Con la infancia hemos tenido un trabajo muy, muy intenso. Queríamos escuchar a las niñas y a los niños, queríamos escuchar a aquellos a los que nunca se les ha escuchado, los llevamos incluso al Parlamento. En el libro de la participación que os voy a dejar en la bibliografía aparece, y además el titular me encantó porque era una foto de los niños en el Parlamento como parlamentarios y que decía el titular niños con los pies en el suelo, porque precisamente estábamos trabajando una ley del suelo. Y fue emocionante porque les dijimos que ellos eran los partidos políticos, los pros, los que hay que defender sus posturas, ¿no? ¿Qué te defienden los niños? Los niños quieren ir andando al colegio, quieren tener más espacios libres, quieren tener más espacios donde jugar ellos y donde compartir con los demás. En fin, cuestiones que muchas veces nos sorprenden, ¿no? Y como también hicimos pues una experiencia de caminos escolares en el municipio de Mérida, fíjate, parece que estamos hablando de que la ciudad mediterránea es la perfecta, Mérida tiene 70.000 habitantes y tenemos los mismos defectos que tienen en Madrid. Todos queremos llevar a los niños en coche y dejarlos en el mismo punto a la misma hora. Esa ecuación no se puede cumplir, ¿no? Escuchamos a la infancia, tuvimos entrevistas con los agentes sociales, con la FEMPE, hicimos 8 mesas de trabajo especializados con más de 130 participantes y reuniones con los grupos parlamentarios, estuvimos con el Consejo Económico Social, en fin. Digamos que intentamos implicar a todas las personas, a todos los participantes que nos parecían que tenían algo que decir. En paralelo, pues tuvimos algunas acciones que también os dejamos, que fueron participación, cómo se hacía la participación urbanística en municipios de menos de 1.000 habitantes. Pues imaginaros, hicimos en Hernán Pérez, que es un municipio de 800 y pico habitantes, en la Sierra Norte de Cáceres. O sea, imaginaros los cerrados, ¿no?
¿Qué nos encontramos con eso? Bueno, pues que hacíamos la participación por la mañana con la gente y la mayoría eran mujeres. Por tanto, cuando entréis en ese libro que os recomiendo, que es Directrices de Intervención Urbana en Hernán Pérez, veréis que el libro lo hablamos en femenino, entero. ¿Por qué? Porque es que la mayoría de las participantes fueron femeninas. Cosa contraria a la que sucede en las grandes ciudades cuando queremos hacer participación. Con las grandes expertas que yo trabajo en género, te dicen que en las grandes ciudades te cuesta mucho trabajo dinamizar a las mujeres. Bueno, pues en los pequeños municipios lo más fácil es dinamizar a las mujeres porque son las que se implican y las que tienen menos complejos a la hora de decirte cómo quieren que sea su entorno, cómo quieren que sea su espacio público. Ellas y las personas mayores, también los grandes olvidados de nuestro planeamiento, ¿no? Entonces, como digo, es un camino, nosotros lo definíamos como un camino, hicimos una presentación en la que dijimos, bueno, pues tenemos un camino en la que hemos ido recolectando de abajo arriba muchas acciones. Nosotros teníamos el portal de transparencia como participación ya 2.0, por así decirlo, de la que anteriormente arrastrábamos, y nosotros introdujimos esta variable, ¿no? Como nosotros le llamamos participación 3.0. Hicimos como teníamos todas estas pues, 500 aportaciones que se hicieron, más otras 300 y pico de las mesas, en fin, como teníamos este número muy claro y también teníamos el número del portal de transparencia, pues fíjense, si hubiéramos hecho solamente portal de transparencia, que era lo que teníamos, hubiéramos tenido 50 alegaciones, 50 aportaciones para hacer una ley de ordenación del territorio y urbanismo, o sea, que te va a definir tu futuro en mínimo 20 años. 50, y de esta forma tuvimos casi 800. Entonces, la mayor riqueza de la ley es esta. Una labor proactiva, es decir, salir a buscar a la gente. Sí, 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 totalmente. Buscar a la gente y traducirle a la gente qué es el urbanismo y el territorio, porque es importante para sus vidas. ¿Qué sucede con esta capilaridad y con esta participación? Que aflora la cohesión social, aflora los objetivos de desarrollo sostenible. Yo siempre digo que los objetivos de desarrollo sostenible es volver al sentido común que nos habíamos olvidado con este desarrollo, ¿no? Es volver a cuestiones tan básicas que construya con lo que tiene al lado y además oriente sus construcciones, aproveche sus espacios para las relaciones, no sé, una serie de cuestiones. Entonces, pues de ahí surge de esta traducción, porque a los niños le traducíamos pues, con maquetas, que era el urbanismo, que era lo que querían y tal, y también a los alcaldes y a las alcaldesas, que son los responsables, que desde aquí, pues eso, un llamamiento porque además tienen claras las ideas y son también los que implican a sus municipios en esta participación activa, ¿no? De saber en qué quieres tú poner los recursos o qué es lo que quieres para tu futuro. Entonces, como digo, con toda esta participación, de verdad, una ley en la que pone en el centro a las personas, porque es una ley en la que se recogen caminos escolares, en la que se recogen perspectivas de género, en la que se recoge la participación, y no se recoge, por ejemplo, la perspectiva de género como algo que hay que comprobar, que es un informe más que tú tienes en el planeamiento y que además ese informe, si no se cumple, no, no. La perspectiva de género tiene que respirarse desde el primer borrón de lápiz que tú hagas en el papel o en el ordenador. Tú tienes que diseñar esa ciudad ya para todos y para todas, con unos indicadores. Que esto también, pues la participación al final te da que tú tienes que establecer unos indicadores porque cada uno queremos lo mismo. Queremos un espacio libre de humo, queremos tener sitios donde jugar, queremos sitios donde sentarnos, las personas mayores utilizan los espacios públicos absolutamente diferenciados de nosotros y al final son indicadores por persona, porque eso que nosotros queremos, la gente de Madrid también lo quiere, de distintas formas, ¿no? Pero lo queremos todos. O sea que al final ese urbanismo, esos indicadores y esa participación nos concentra a expresar todo lo mismo del urbanismo que nos rodea, ¿no? Una serie de principios comunes, ¿no? Comunes y tan básicos que ese Objetivo de Desarrollo Sostenible 11
y esas comunidades sostenibles no hay mucha diferenciación en lo básico, ¿no? Y en las necesidades básicas y en lo que queremos las personas, porque al final las personas en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con la economía del cuidado, pues cuidamos, queremos y sentimos de una manera muy parecida, ¿eh? Mundo rural, mundo urbano. Totalmente, totalmente. Y además es lo que te digo, nosotros además me permito trabajar con vosotros como que venimos del mundo rural, porque muchas veces, fijaros, cuando estamos hablando de la agenda urbana, eh, mm, cuando yo he trabajado la agenda urbana, la trabajo a nivel de ministerio, la trabajo a nivel de ONU, la trabajo a nivel que estoy bastante implicada en esos temas, digo que la agenda urbana española o la agenda urbana para nosotros es la agenda territorial, porque nosotros somos territorio, nosotros no somos el hecho urbano para nosotros es anecdótico. Nosotros trabajamos y tenemos que traducir el territorio en términos de que, por ejemplo, para nosotros las comarcas son ciudades y cada ciudad tiene un barrio que son municipios. Entonces, cada uno de esos municipios que son los barrios de una ciudad, por hacer esa traducción, tiene que tener ese equipamiento y esas dotaciones que nos hagan desenvolvernos en ese, para no abandonar esos territorios, ¿no? Porque, bueno, el problema de la despoblación es esos territorios que quedamos cuando la gente se va hacia no sé qué lugar que les da algo que al final es insostenible y que al final estamos intentando arreglar, ¿no? Y tenemos que retomar a la gente, ¿no? Y la forma de retomar a la gente es que la gente participe, se sienta implicada y sobre todo también otra cuestión que no quiero que se me olvide, el retorno. Cada uno además en nuestra página web, que también os daré el link, cada una de las aportaciones que se hacen tienen su retorno, todas. Entonces, eso también es importante, que la gente vea que no solamente tú le has explicado en qué consiste y has buscado su parecer y lo has trasladado a una ley, sino que además le contestas por qué sí o por qué no, razonablemente se tiene en cuenta su opinión. Eso es fundamental. Claro. Y al final te sale un diseño, pues si podéis ver en la Lotus, que no es, para mí no es un reloj, sino es, es la flor sagrada de la India, así de ecológica. Eh, pues si podéis verlo, nosotros empezamos en el artículo 10, en el artículo 10 de la ley, no lo quisimos dejar para más adelante, sino de los primeros artículos, los criterios de ordenación sostenible, que son los criterios que tienen que regir todo el planeamiento urbanístico y territorial, de entre los que se encuentran la participación, que hay que explicar cómo se ha hecho, qué metodología de participación se ha seguido en cualquier instrumento, explicarla y trasladarla. Igual que el género, igual que caminos escolares, etcétera. Todo eso está reflejado en los criterios de ordenación sostenible. Muy bien. ¿Y qué me dices de esas dificultades que sabemos que existen en la práctica, ¿no? A la hora de poder configurar esas necesidades de las personas, ¿no? Ese día a día de la vida cotidiana, que al final es lo que hablamos, digamos que es el foco cuando hablamos de urbanismo inclusivo, con esas otras, por una parte, necesidades normativas y de cumplimiento y de planeamiento y de seguridad jurídica, porque al final de lo que estamos hablando, ¿no? Es también de distintos intereses legítimos que están ahí presentes, ¿no? También intereses legítimos, veíamos en el capítulo 1, y personas que participan en el curso, los tres circulitos del desarrollo sostenible, ¿no? Lo económico, lo medioambiental y lo social, pero lo económico, eh, eh, lo económico está ahí, ¿no? ¿Cómo articulamos o cómo podemos encontrar fórmulas de poder tener todos esos intereses al mismo nivel, ¿no? Por lo menos al mismo nivel, evidentemente. Luego ya dedicamos a todas estas cosas, pues digamos que la parte social nos gusta más, ¿no? O nos llama más, pero no es desarrollo sostenible ni urbanismo inclusivo sin tener en cuenta todas las partes, ¿no? Claro, claro. Ese equilibrio es fundamental y ese equilibrio yo creo que además son tres cuestiones que es que van de la mano. Ya te digo, por ejemplo, si pensamos
en el urbanismo de género, ¿no? Si pensamos en el urbanismo de género en el que la mujer puede desarrollar su vida, pues teniendo unos tratamientos concentrados y adecuados para que pueda desarrollar su actividad económica, al final, por ejemplo, para nosotros en Extremadura era muy importante incorporar la perspectiva de género porque con el problema que tenemos en cuanto a la despoblación, es absolutamente fundamental que las mujeres se fidelicen en el mundo rural. ¿Cómo fidelizas tú a una profesional en el mundo rural? Yo, por ejemplo, lo digo muchas veces, yo soy una mujer rural. Yo tengo mi excedencia, tengo mi plaza en una comarca de la Sierra Norte de Extremadura, ¿no? Y debo de, como mujer, para yo quedarme en un pueblo de menos de 1000 habitantes, como mujer profesional, yo tengo que tener todas estas cuestiones que al final se diseñan desde la óptica de la estrategia planificadora, la tengo que tener resuelta, si no la economía no se mueve, si no yo me voy a una gran ciudad y yo dejo a Extremadura con el problema me voy a Madrid, me voy a Sevilla y mi profesión desde luego tiene otra proyección, con lo cual yo creo que todas estas cuestiones, el implicar a la ciudadanía, pues es escuchar a la ciudadanía en ese desenvolvimiento. Estamos ahora con una experiencia también piloto de preguntarle a las mujeres con una mayor formación que se han ido hacia grandes ciudades de Extremadura, qué es lo que ellas necesitarían para hacer su vida en los municipios, en pequeños municipios, donde desde luego la cohesión social se da. A mí muchas veces cuando discuto de la despoblación con gente de Madrid, con gente de Barcelona, que me dicen, bueno, es que esto sois insostenibles. Digo, no, no, si los insostenibles sois vosotros. Vamos a ver, si arreglar las cosas que vosotros estáis provocando, todo ese caos de CO2, todo ese caos lo estáis provocando nosotros. Nosotros tenemos huella ecológica positiva. De hecho, si tú le preguntas a cualquier madre que tenga hijos o a cualquier padre que tenga hijos en pequeña edad, te dicen, oye, yo en un pueblo que nos cuidamos todos de todo. O a cualquier persona mayor, oye, yo en un pueblo que nos cuidamos todos de todo. Yo sí tengo sanidad. Bueno, hemos visto en este momento actual, ¿no? En el momento de la pandemia, donde los pueblos han respondido mejor, ¿no? En cuestiones de salud, de entorno, pero también en cuestiones de cuidado, ¿no? Y está en un pueblo de Nava, yo soy de Nava, en un municipio de aquí, de Asturias, y en estos meses donde no podíamos o no debíamos, ¿no? Por protección, estar allí y vigilándola, pues la han vigilado los vecinos, Sí, sí, sí. la han vigilado los vecinos, le han hecho la compra, mi abuela se asomaba a la puerta de casa, pasaban, saludaban, llamaban a mi familia, mi tía, mi madre, mi tal, y hemos tenido ese cuidado frente a bueno, pues fenómenos de soledad no deseada, que es verdad que ocurren en el mundo rural, pero en las ciudades, ¿no? En los centros de las ciudades, que hemos visto también en el primer módulo, ese deterioro de los centros históricos de las ciudades, fundamentalmente con mujeres y mujeres mayores viviendo solas en edificios no adaptados a su, bueno, con déficit de accesibilidad, pues es verdad que en la zona rural hay menos riesgo y es más fácil, ¿no? Elaborar esas redes, ¿verdad? Totalmente. Y además, ya te digo, y mucho cuidado en el diseño, porque también que no quiero que se me olvide esto como pensamiento o como reflexión, ¿no? Que me hago yo a veces, lo que tú decías. Oye, pues hay muchos sectoriales que inciden en la planificación con respecto a esto de la eficiencia que preguntabas tú antes. Hay muchos sectoriales, tenemos que tener seguridad jurídica, lo hacemos todo, lo traducimos todo a un plan y nos quedamos todos tan contentos y tan felices. Y os pongo un ejemplo. Yo un día vi una residencia de ancianos que estaba al lado de una rotonda a la salida de un municipio, pero a las afueras, ¿vale? Como a 3 kilómetros del municipio. Imposible ir andando. Imposible. Y la residencia al lado de una rotonda que accedía a la autovía. Yo no me he atrevido de verdad a buscar si yo he dado permiso para esa residencia, porque es que es legal.
y no me he atrevido porque para mí fue descorazonador ver cómo esa seguridad jurídica está, tú puedes darla, cualquier sectorial te dice que sí, oye, distancia carretera, medio ambiente te dice que no hay problema, y nosotros, qué estamos diciendo de eso, ¿no? Entonces al final nos hemos ido tanto a la seguridad jurídica y que Confederación Hidrográfica no sé qué, que esto no sé qué, que esto no sé qué, venga, todo el mundo positivo, venga, para casa súper tranquilos todos. Pero oye, ¿y el urbanismo y las personas? Porque es que tú estás abocando a esa residencia a que las mujeres que no tenemos la capacidad de tener vehículos como los hombres, no podamos ir a ver a nuestros dependientes, ni los niños, ni esos mayores puedan mezclarse con nosotros, con lo que tienen que aportar, en fin. Eh, es difícil y tenemos que tener una concienciación muy clara de que nos va en ello la cohesión social. Y la cohesión social, desde luego, para mí, con mayor facilidad se da en los municipios. Tú en un municipio, yo les cuento en algún congreso de la ONU que he ido a explicar la agenda urbana extremeña, digo, es que en Madrid han muerto varias personas en su casa y han estado 10 años sin que nadie los viera. O sea, esas noticias se queda la gente tan sorprendida, digo, sí, es que es posible. En un municipio pequeño no creo que pueda pasarte eso, Es sin que complejo nadie... y difícil, ¿no? Hablábamos también en esa relación y en esa participación, ¿no? Hacia afuera con los grupos de interés externos que consideramos que son la ciudadanía, pero también abordábamos la participación interna, ¿no? Y quizás romper un poco esos compartimentos estancos que a la hora de gestionar desde las administraciones públicas tenemos, ¿no? Urbanismo en un sitio, servicios sociales en otro, educación en otro, y que hay que trabajar otro tipo de participación más, pues para no ver incoherencias, ¿no? Incoherencias que, cumpliendo la normativa, no se han tenido en cuenta las necesidades y la participación incluso interna, ¿no? Dentro de las propias acciones. Sí, sí, en eso, bueno, pues hay que hacer un trabajo. Nosotros, por ejemplo, en esta ley que mencionabas antes de coordinación intersectorial que hemos hecho, ha sido decir, bueno, pues nosotros nos vamos a encargar de la recolección de los sectoriales que conlleva un plan general, por ejemplo, que son hasta más de 30, y además fíjate que es un poquito absurdo que tú tienes los mismos sectoriales con la misma carga de trabajo en un plan general de un municipio de 1000 habitantes que de uno de 100.000. Da igual, tienen más arroyos, pero es lo mismo, ¿no? Y dijimos, bueno, pues vamos, y entonces es la responsabilidad nuestra de traducirle a esos sectoriales, por nuestro interés, y traducir nosotros en nuestra normativa cuáles son sus intereses y que al final todos fuéramos de la mano, pero a nosotros nos toca, igual que en igualdad, pues a la gente de igualdad le toca hacernos esa traducción de lo que nosotros les podemos aportar a sus políticas. Pero nos tienen que hacer esa traducción necesariamente. Como yo digo, por ejemplo, medio ambiente ahora ha adquirido un peso fenomenal en urbanismo y ordenación del territorio, tan fenomenal que muchas veces deciden cuestiones para las que no están preparados. El urbanismo y la ordenación del territorio es una materia compleja y de repente tú te ves que tienes que decidir si cerrar o abrir un plan con una declaración ambiental sin tener todo el conocimiento. En estas mesas, como digo, de coordinación, nos han respirado porque les traducimos, les decimos, oye, ¿tú qué quieres conservar esto? Bueno, pues tú no te preocupes que con el núcleo de población, con este tipo de materiales, con este tipo de separación, esa especie de ave que tú quieres conservar va a conservarse. No lo tienes que prohibir todo. Claro, entonces es fundamental que hagamos esta traducción y que hagamos esa transversalidad que tú dices, porque si no nos ponemos muy celosos de lo nuestro, no queremos soltar lo nuestro y al final al ciudadano lo reventamos. Porque Y al final, perdóname un momentín, Lala, me está avisando el ordenador de que hay dificultades de conexión o que tenemos un poco la línea baja. Si hay algún tipo bueno, pues perdonar a los oyentes que la calidad de la imagen o del sonido a veces puede ir un poco baja, ¿no? Lo decía que al final, bueno, pues quizás esa problemática de alargar o de una gestión o de una administración tediosa de los planeamientos urbanísticos o de las cuestiones
que podamos ir viendo, a veces incluso que puede acabar todo el planeamiento después de muchos años en los tribunales y ser anulado por los tribunales, que eso es un poco, digamos, frustrante, ¿no? Para todo el trabajo que se realiza desde ahí. Estos procesos de participación ciudadana son una oportunidad, ¿no? Para ir conociendo todas esas cuestiones que suceden y están afectadas por el proceso en el que estás poniendo en marcha, pero que no tienes en cuenta, ¿no? Que no dialogas con todos aquellos actores que realmente, aunque desde, digamos, quien toma las decisiones no los estamos teniendo en cuenta, ellos sí que están haciendo un seguimiento en cuenta a esa realidad que evidentemente les afecta, como es la ordenación del territorio. Por lo tanto, podríamos ver la participación ciudadana como un instrumento de disminución o mitigación de esos riesgos que pueden suceder. Totalmente, 100%. Vamos, yo te digo que nosotros cuando llegamos con la ley a la Asamblea, que además nos atrevimos a hacerla nosotros, no se la encargamos a nadie, luego eso sí, le encargamos a alguien que nos la vistiera jurídicamente porque es verdad, había una carga importante de arquitectos que la habíamos estado diseñando y por si acaso, ¿no? Pero cuando llegamos a la Asamblea, que es quien verdaderamente luego tiene que apoyar la ley o que aprobarla, nosotros llegamos con la participación y le dijimos, aquí tienen ustedes, ustedes verán qué quieren hacer con la ley. Y es tan apabullante, incluso para los tribunales que tienen que decidir, el decir, mire usted, esto ha sido abajo, arriba, y cada línea aquí está dibujada por un montón de gente, y aquí tiene lo que nosotros queremos y lo que todos vamos a respetar. Entonces, la verdad es que luego todo va mucho más fácil, porque es que es tan fuerte el impulso que le da la participación y lo arraiga al terreno. Em, yo es lo que te digo, con los sectoriales, acordaros de este ejemplo de la residencia que os digo, todos nos habíamos quedado contentos con que todos hemos cumplido nuestra parte. ¿Se ha conseguido la mejora con toda esta carga burocrática de 30 y tantos sectoriales? No, no conseguimos la mejora la conseguimos trabajando entre todos de la mejor manera posible, porque al final esto, pues como digo, si tú no me haces un urbanismo inclusivo, si tú no tienes en cuenta la perspectiva de género, que lo siento mucho, pero que es que no se ha tenido en cuenta hasta ahora. Lo digo porque muchas veces levanta recelo. De hecho, curiosamente, en la asamblea, pues levantó ampolla esta parte frente a otra que yo digo, bueno, pues ya está, estamos pidiendo alguna cuestión. Como vea usted, no amplíe usted el municipio porque tenemos mucho contenedor. En el Madrid sobra gente y aquí falta gente y tenemos ya hecho el contenedor, ¿sabe? Entonces, y con cosas que decíamos, oye, no se puede ampliar si tú tienes que rehabilitar, si tú tienes un complejo edificatorio que haya que rehabilitar, pero que lo tenga ya, no se amplía. O cosas tan duras como esa, que es una percepción es fuerte, ¿no? Y algunas cuestiones que estamos, y precisamente, bueno, por los grupos de la Asamblea, un determinado grupo de las 30 enmiendas que hizo a la ley, pues 10 se destinaban a la parte de urbanismo de género que habíamos incorporado, ¿sabes? O sea, son cosas curiosas, ¿no? Pero merece la pena que las contemos, igual que alguna otra cuestión de participación también, que no deja de ser curiosa. Primero, que en la administración, en ámbito de urbanismo y territorio, hay muchas mujeres, en la calle no. En la calle, pues yo te diría que el 80% de los que trabajan en estas cuestiones son hombres. Y segundo, que de la participación, por ejemplo, con la tercera edad, pues puedes ver que tú estás en una plaza de un pueblo y tú quieres trabajar, oye, pues los portales de las casas los vamos a poner accesibles. Y de repente los ancianos te dicen, un momento, un momento, un momento. A mí no me vayas a quitar este escalón porque este escalón es donde yo me siento para establecer mis relaciones con el vecino. O sea, una cosa que tenemos tan asumida las técnicas y las técnicas como es la accesibilidad, de repente tú tienes la participación y te das cuenta De que de que no. salta por los Hay aires. Hay una anécdota que yo me acuerdo siempre, que en una jornada que yo fui, la contaba una mujer que era alto mando del ejército y la contaba cómo hay que incluir perspectiva de género en todo, ¿no? Y estaban en Afganistán y ellos, el ejército español en Afganistán, veía cómo las mujeres tenían que caminar todos los días
3 kilómetros a una fuente, venir cargadas de agua, o sea, con las, bueno, como antiguamente en los pueblos, y no tan lejos, ¿no? Ir a la fuente y ir con el agua a casa. Y entonces el ejército español dijo, pero si esto es una cosa súper sencilla, vamos a hacer una canalización, tenemos material, aquí hay ingenieros, lo montamos en un momento y no hacemos que estas mujeres por este desierto y con este calor hagan ese recorrido tan... Y no se daban cuenta de que era el único espacio de libertad en común que esas mujeres tenían para poder, bueno, pues salir de su casa, ¿no? En una sociedad como la sociedad afgana. Y entonces ellos contaban cómo todos los días aquello aparecía roto. Claro, hasta que se dieron cuenta que en realidad quienes lo rompían eran las propias personas a las que en tu visión, por qué coincidir con esa visión de la ciudadanía o del colectivo para el que vayas a trabajar, sino que es tu visión que está afectada por toda tu manera de entender el mundo, por tus experiencias, por tu vivencia y que no tiene nada que ver con, bueno, pues si eres una persona formada, que has estado en Sevilla estudiando, tienes capacidad de decisión, Lala, no tienes nada que ver con una mujer de la Sierra de Gata que nos haya Claro. movido allí de Extremadura. La sabiduría de su entorno la tienen ellas y Sí, la sí, necesidad de su entorno también, ¿no? Entonces yo me quedé con esa cuestión de ni en urbanismo ni en ningún tipo de decisión pública no puedes pensar por los demás, ¿no? Porque puedes errar y lo que tú crees que en tu visión es lo mejor, estás perjudicando esa necesidad, ¿no? totalmente. Yo, como siempre digo, yo parto de la base, le digo a la gente, oye, igual que las arquitectas y los arquitectos, siempre tenemos que preguntar, oye, ¿cómo quieres que diseñe tu casa? De hecho, a mí me puede parecer que he hecho un diseño fantástico y ahora me dice tú, pues esto, a mí, vamos, guárdatelo. Y porque es que yo no, a mí una cocina que sea un office, que no sé qué, pues a la ciudadanía hay que preguntarle, oye, ¿cómo queréis que sean vuestras ciudades? ¿Cómo queréis que sea vuestra vida futura? Porque es que al final es lo que tú dices, determina, los espacios nos determina si podemos o no. O sea, lo de Madrid, que tú no hagas mezcla de uso en un barrio, puede provocar que una persona mayor que no tiene coche no vaya a un supermercado y tenga desnutrición. Así de graves son las cosas. Pero es que, pues lo que digo, si tú no diseñas equipamiento o no tienes en cuenta, pues una mujer que no tiene coche no se puede desenvolver económicamente. Y no estoy hablando de nosotros. Mira alrededor, por ejemplo, las mujeres que se dedican a la asistencia del hogar. Preguntaros cuántas de ellas tienen vehículo propio. Y tú puedes dedicarte a eso, igual que si es alguien que se dedica a la obra, el hombre de esa casa se dedica a la obra, seguro que tiene coche y tiene vehículo particular y puede ir donde quiera. La economía ahí se mueve y se mueve en ese sentido. La nuestra no, la nuestra se con aquello que tenemos. Por eso ahí ha habido una falta de incorporación que para nosotras, bueno, ahora tenemos que ir mm, reclamando un poquito nuestro espacio porque nos determina mucho. Nos determina Claro. totalmente nuestra vida. Claro, y al final siempre, ¿no? Hablábamos antes de principio común en cuanto a las necesidades básicas o las expectativas básicas de la ciudadanía conforme a la ordenación del territorio, pero también podríamos, aplicando ya, y ya centramos un poco más para también ir finalizando, aunque podríamos estar hablando mucho tiempo, ¿no? Esas problemáticas comunes, ¿no? Que las mujeres tenemos independientemente eh, de territorio urbano, incluso de clase social o de conocimiento, de estudios, también de nuestra... Hay una serie de cuestiones comunes, ¿no? Que nos ocurren y que nos pasan por ser mujeres, ¿no? Entre ellas pienso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la relación de la seguridad, ¿no? En las ciudades y en los entornos y ese sentimiento de inseguridad, esa percepción de inseguridad con causa justificada, por otra parte, que tenemos las mujeres tanto en entornos rurales, que a veces pueden ser más solitarios y con esa realidad ahí
Tenemos también que todos los estudios nos dicen además que las agresiones cuando suceden, muchas veces suceden en el entorno público y muchas veces por personas conocidas, ¿no? Que no tiene por qué ser pues esa, digamos, entornos que no sean conocidos para la víctima, ¿no? Eh, ¿Cómo has trabajado en la ley y cómo ves tú como profesional del arquitectura, eh, ese reto por generar ciudades para nosotras, en las que nosotras tengamos el mismo derecho de tránsito, de ocupación y de vivencia de la ciudad como los hombres, ¿no? Ligado un poco a esa percepción o esa inseguridad que sentimos las mujeres en el espacio. Claro, nosotros, pues eso, con la participación salieron muchas cuestiones que no se trabajan y nunca se han trabajado. Gente con la que nunca se ha contado en los desarrollos urbanos porque no eran parte de la producción de la ciudad, como eso, como la infancia, como las personas mayores y como las mujeres, ¿no? Estamos muy acostumbrados a decir, bueno, pues por accesibilidad, tenemos una ley de accesibilidad, porque oye, es que nunca se ha contado con las personas que tienen esas dificultades. ¿No? De visuales, de acceso y tal. Bien, con las mujeres tampoco se ha contado nunca para el diseño de las ciudades. Entonces, nos planteamos, bueno, pues cuáles son las cuestiones que para nosotras son importantes. Había que tomar de las mujeres, pues si veis estudios de Inés Sánchez Maradriaga, es curiosísimo el tema de los desplazamientos, como cuando se hacen esos estudios de movilidad, se hacen los estudios de movilidad económica. Pero ¿y los estudios de esa movilidad, esos desplazamientos que hacemos las mujeres, sobre todo en su mayoría, porque somos las que tenemos a los dependientes? Esos no se computaban en ningún sitio. Y esos desplazamientos para dejar a los niños en el colegio, para llevar a nuestros padres al centro de día, para la compra, todos esos desplazamientos tienen un estudio curiosísimo que componen una gran parte de los desplazamientos y que no se tenían en cuenta. Entonces son cuestiones que ahora tenemos que ir volcando poco a poco. Por supuesto, el tema de la seguridad, que muchos hombres se sorprenden muchísimo cuando nosotras les contamos nuestra experiencia o nuestras vivencias, y es muy complejo, porque cuando eres niña, vamos, de eso sabéis muchísimo más vosotras, ¿no? Pero esa percepción de seguridad es tan sencillo como decir, oiga, a 10 metros tengo yo que tener visual. Lo que yo no vea más allá de 10 metros, o sea, para mí oscuro, para mí es inseguridad y yo por ahí no voy a ir. Entonces, ese camino yo no lo voy a utilizar. Para mí es una traba, es una barrera arquitectónica, es una barrera urbanística. Tenemos que aprender que ese lenguaje lo podemos utilizar nosotras también. ¿Qué es lo que nosotras dijimos? Vale, bueno, pues va a haber que estudiar de verdad ese diseño y va a haber que incorporar a las mujeres. Mezcla de uso, pues es evidente lo que decimos. Nosotras tenemos menos acceso al vehículo, por lo tanto, y concatenamos tareas, por lo tanto, equipamiento donde podamos dejar a nuestros dependientes para desarrollarnos en nuestra vida profesional. Y todos esos equipamientos, tanto sanitarios como de comercio, como de un barrio que tenga todo eso, es un barrio para nosotras saludable y es un barrio donde podemos desarrollar nuestra vida personal y profesional, que seguimos al final mezclándola y seguimos llevando la gran carga. ¿Queremos perpetuar el rol? No queremos perpetuarlo. ¿Esto nos va a venir bien a todos? Nos va a venir bien a todos. Es que lo digo, es una cosa que es que tú dices, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Si es que tú tienes muy claro que aquí no se hacía rampa y el que no podía, no, era una barrera arquitectónica, y yo ahora te estoy diciendo que es que las barreras de la ciudad que no se han pensado para nosotras hay que eliminarlas. Entonces lo que nosotros decimos es, hay que detectar esos puntos negros para nosotras, esos puntos con que son, pues ya te digo, pues desde accesibilidad, por supuesto, con la unidad de movilidad que es así, la unidad de movilidad más allá de alguien, que además coincide con la de COVID casi. Este 1,5 metros a mí me encanta, porque el 1,5 metros con el tema de accesibilidad y con el tema de una madre o padre, me da igual, oye, que es fenomenal, ¿eh? Mis hermanos son al final los que llevan la carga. Pero bueno, estoy hablando de esa madre que lleva a 2 niños, esa madre mide 1,50 m, no mide su... Entonces hay que hacer una calle porque esa madre no puede romper esa cadena. Esa unidad de movilidad no se puede romper, no puede dejar al niño, con lo cual la acera o a la niña. Todas estas cuestiones, la acera para los carritos, claro que sí, evidentemente. Lo que pasa es que como hemos sido tan sufridoras, esta ya es una teoría personal, pues ni decimos los desplazamientos, ni decimos las dificultades que hemos tenido
porque hemos cortado ese tipo de relación. Y ya te digo, tanto los equipamientos como el reconocimiento, es fundamental que las niñas vean que esa calle no es una virgen, porque más allá de las vírgenes también hay otras mujeres que son representativas, y que vean esa estatua, que no tiene por qué ser una cantadora, que a mí me encanta, pero que puede ser pues una maestra del pueblo que es que haya hecho muchísimo por la igualdad, o incluso hasta un hombre que haya llevado a todas sus niñas en una generación a estudiar donde Claro, no se estudiaba, ¿no? Y todo eso tienes que ponerlo en el claro. mapa. Tengo este problema, este Eso problema, este veremos, problema. veremos en el próximo módulo, veremos también el tema de la representatividad, buenas prácticas de la representatividad y malas praxis también, que hay que aprender a verlas, ¿no? Y como es verdad eh, que de las mujeres en el entorno público, eh, es muy rara vez que tengamos nombre y apellido, ¿no? Somos madre o una cadoa, eso por figuras en la ciudad de Oviedo, que es donde yo vivo, ¿no? O la regenta, que es un... pero hay, por ejemplo, no, era una gran escritora de Oviedo. Bueno, ahora le han hecho un mural en un barrio de Oviedo, en toda una pared de un edificio, pero estamos en ninguna estatua que sea de alguien y por lo tanto es eso de esa falta de representatividad real en igualdad de condiciones, y que la representatividad que tenemos es mayoritariamente con roles y estereotipos en las que se nos sitúa, con esa necesidad de que todas las mujeres tenemos que ser iguales, o en marquesinas o en vallas publicitarias, con una utilización de nuestros cuerpos y de nuestra imagen para vender, ¿no? Y una cosificación de las mujeres. Y es verdad que con eso es muy complicado crear referentes igualitarios para las generaciones del futuro. Y de eso va la sostenibilidad también, ¿no? Y ese objetivo 5 de ser capaces de ir generando pues igualdad de género, ¿no? Y ir generando referentes para las niñas y referentes para los chicos, ¿no? Referentes igualitarios más allá de eso que se espera que hagamos las mujeres en el espacio público, ¿no? Que no nos olvidemos que hasta hace nada el espacio público no era para nosotras. Yo ahí os recomiendo, que me encantan los murales de Joseba Muruzábal en Galicia, donde representa, es que eso es una maravilla, donde representa, pues eso, mujeres tradicionales con esa bombona de butano como heroínas, ¿no? Además son unos murales preciosos, Joseba Muruzábal, y que son preciosos, porque es la mujer que es una heroína, la mujer rural, la que ha llevado su casa, la que ha llevado el campo, la que ha llevado... Entonces, todas estas cuestiones hay que rescatarlas. Nosotros, ya te digo, lo pusimos en la ley. Como vimos esta reticencia y, sinceramente, terminaba la legislatura, consideramos importante, la nuestra se desarrolla muchas veces por normas técnicas, aquellas cuestiones que son más complejas, como participación, urbanismo de género, para que la gente sepa de verdad cómo traducirlo al urbanismo. Hicimos las normas técnicas, en las que, que también luego en el link lo podéis ver, en la que por cada instrumento de ordenación se establece cómo se tiene que incorporar el género. Estas nos las han hecho Inés Novela y Sánchez Maradriaga, y la verdad que, bueno, pues te traen esas cuestiones, ¿no? Oye, hay que buscar en la historia rural, por ejemplo, aquí hay una historia de las mujeres colonas, los pueblos de colonización, que siempre es el gran mito de la arquitectura, porque son, pues ¿cuál es el papel de las mujeres colonas? Porque eran trabajadoras, se ocupaban de la casa, las lavanderas de Arroyos de la Luz, lo que tú dices, ¿no? Cómo iban a... Bueno, pues eso hay que rescatarlo y hay que darle ese valor a esas mujeres, porque esa es nuestra manera de valorarla. A mí, por ejemplo, con la representatividad me cabe esa duda, que ojalá que no adoptemos los roles masculinos de representatividad del poder, porque es que para nosotras, para mí, mujeres representativas son otra serie de mujeres que desarrollan otros aspectos, no del poder económico, no del poder de otros poderes, ¿no? Para mí, pues, este muralista gallego es brutal, porque es que te las representan a las amas de casa como superheroínas,
pues yo qué sé, levantando una patata con la vista a una viejecita, otra con la bombona de butano, y es precioso. O sea, a mí me encanta llenar de... Porque además somos las que vivimos el espacio público ahora mismo. Claro, termino un poco con una frase que Zaida Mushi dijo en las jornadas del otro día, con la que yo me quedé y que creo que puede englobar toda la conversación que tenemos. Y Zaida decía que tendríamos que dejar de hablar de crecimiento económico y hablar de desarrollo. No tanto crecer como desarrollarnos, ¿no? Es decir, no generar pues ese crecimiento y esa utilización de recursos, los recursos naturales, nuestro espacio, nuestro entorno, ¿no? Los campos, los montes, también son recursos, y empezar, bueno, pues a repensar nuestro espacio y nuestra relación con el espacio, ¿no? Que creo que es un poco lo que pretende el urbanismo inclusivo y celebro que en Extremadura pues ya tengáis una ley. Te felicito por tu trabajo, Lala, que y espero que en Asturias teníamos a la nueva directora de urbanismo el otro día en la jornada y apuntaba por ahí, ¿no? Pues que nuestra normativa también pueda estar en la innovación y en lo moderno. Y la innovación y lo moderno, pues como también hablábamos en otras ocasiones, es el sentido común, ¿no? Muchísimas gracias, Lala. Ha sido un placer charlar contigo. Pues gracias a vosotros y bueno, esto seguro que tenéis un curso súper provechoso. Lala nos ha ido indicando que nos va a pasar una bibliografía con todos estos documentos, trabajo, normativa que habéis trabajado en Extremadura y esa bibliografía pues la subiremos a la plataforma del curso, pues todo conjunto y para poder ser utilizado. Y esto que dicen ahora, ¿no? El benchmarking, que es así muy anglosajón, pero hay que copiar a los mejores, ¿no? Y espero pues que a Totalmente. nuestros a quienes nos están escuchando en este curso, pues se hayan quedado con cosas que habéis hecho en Extremadura, que habéis puesto en marcha y que os copien. Pues estupendo, nosotros siempre copiamos lo bueno de todos los demás. O sea que Muchísimas, fantástico. muchísimas gracias, Lala.